diluvio. Lo primero, bueno, senador, hoy día ha comenzado esta campaña, digamos, esta entrega de cajas de mercadería que ha sido bien criticada en las redes sociales porque objetivamente se ha hecho mucha parafernalia, se han hecho muchas conferencias de prensa, la televisión casi todo el día mostrando esto. ¿No se atenta un poco también con la dignidad de las personas, senador? Sí, yo creo que acá había una improvisación lamentable, cuando además estamos hablando de temas de pobreza, de hambre. Creo que el gobierno está cometiendo un error muy profundo, porque primero ya es un problema el hecho de retroceder a que el Estado central distribuya canastas familiares, canastas de alimentos. Yo creo que ya es un retroceso, y eso es producto para contextualizar y para que la gente, la ciudadanía que nos está escuchando lo entienda. El gobierno no quiso subir el ingreso familiar de emergencia, tal cual como lo pedimos desde la oposición, una renta básica de emergencia con un monto adecuado, que esté por sobre la línea de la pobreza, que proteja a la gente de la pobreza y pueda de manera autónoma la gente satisfacer sus necesidades. Además es plata que inyecta en la economía local, la gente puede ir a los locales, a centros comerciales del barrio, de las comunas, en el fondo. En vez de eso, el gobierno no quiso subir el monto, entrega un monto muy insuficiente que todavía no lo paga, que le llega a un sector de la población, por lo tanto hay gente que queda afuera, y prefiere inyectar, digamos, canastas de alimentos con cadena nacional. El presidente Piñera anuncia que va a ser para el 70% más vulnerable de la población. Al día siguiente, eso fue el domingo, al día siguiente, el lunes, teníamos en Valparaíso la gente aglomerada preguntando si le correspondía o no recibir una caja de alimentos. Y hoy día el ministro de Desarrollo Social, el ministro Sichel, en la mañana dice, no es el 70%, es el 70% del 40% más vulnerable, pero después dice es el promedio de las comunas que están en cuarentena. Entonces, al final genera una confusión, una falta de claridad, de transparencia, frente a una desesperación. Yo diría hay una vulnerabilidad, una desesperación, una angustia de las familias que dicen, bueno, ¿cómo voy a protegerme? ¿Cómo voy a quedarme en casa si no tengo para comer? Si mi familia está pasando hambre. Hemos visto las protestas que han habido en distintas comunas, hemos visto las expresiones también de solidaridad. Las comunas, claro, el comprar juntos, o sea, cosas que Chile vivió en los años 80 en dictadura, con la crisis brutal que hubo en los años 80, cuando, ojo, el Estado en ese momento, en dictadura, se endeudó para salvar a la banca. Bueno, hoy día podría perfectamente endeudarse. Chile tiene capacidad de endeudamiento porque tiene una macroeconomía sana, tiene capacidad de endeudamiento, pero ya no para salvar a la banca ni a los grandes empresarios, sino para proteger a la gente, a la familia. Y eso no lo está haciendo el presidente Piñera, y está cometiendo un error profundo. Y por otro lado, claro, van en aumento, estamos acercándonos muy vertiginosamente a este pic de contagio. Yo creo que estamos en una situación muy dramática, muy compleja. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ingresó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de toda la región, respecto de la situación que están viviendo nuestros auditores ahí en Petorca, producto de la sequía, y este contrasentido, le llaman a lavarse las manos, la gente no tiene ni siquiera para lavarse las manos agua. ¿Qué opinión le merece esto, senador? Bien, yo valoro esta decisión del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que por fin presenta una acción judicial, un recurso de protección frente a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Espero que prospere, espero que sea acogida. Muchas veces estos recursos de protección por temas ambientales en muchas ocasiones son declarados inadmisibles y después hay que apelar. Bueno, vamos a ver, pero ya es una acción importante que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un órgano autónomo para fiscalizar los derechos humanos, además viene trabajando hace tiempo, en el fondo, en reconocer el derecho humano al agua. Creo que esto es muy importante también para que la gente entienda. Naciones Unidas reconoce desde el 2010 el derecho humano al agua potable y al saneamiento como la base de los demás derechos humanos. Nosotros mismos de la región, desde la Mesa Regional del Agua, en conjunto con organizaciones sociales como Modatima, como con Rodrigo Mundaca y otras organizaciones, hemos solicitado esto, hemos oficiado al Ceremi de Salud, le hicimos una petición formal al contraalmirante Jerko Martic también por esta resolución donde dejan sin efecto, ¿no? Habían dicho primero 100 litros de agua por persona y después bajan a 50 litros, cuando todavía tenemos comunidades en la provincia de Petorca que ni siquiera tienen 25 litros por persona, con lo cual no pueden seguir una de las principales recomendaciones en este contexto de pandemia sanitaria, que es lavarse las manos continuamente, lavar la ropa continuamente,
además de, obviamente, los alimentos y las necesidades básicas en el fondo. Entonces me parece una muy buena acción, espero que prospere y creo que sería un muy buen ejemplo para el conjunto de la región de Valparaíso de garantizar el derecho humano al agua y, digamos, para todo el país también. Senador, mucho se ha hablado de la pequeña y mediana empresa, se han anunciado aportes, Banco del Estado en algún momento dijo que iba a ser parte de la solución a este problema, pero en la práctica todas las pymes se han quejado que no han calificado, es un porcentaje muy mínimo, y la verdad que las pymes que tienen el mayor margen de ventas han sido las que han podido optar, y curiosamente aquellas que no tienen ningún problema de morosidad en sus pagos, en consecuencia están con sus papeles limpios y han podido recibir suerte de beneficio, pero la gran mayoría de las pymes no han podido lograrlo. El presidente anunció una modificación a esto, pero en lo concreto aún hay muchas pymes que están literalmente en los últimos segundos de sus vidas. ¿Cómo se puede agilizar esto, senador? ¿Cómo lo ve usted? Absolutamente. Justo ahora en la mañana tuve una reunión que continúa después de la radio. Me tengo que volver a conectar en Valparaíso con la Cámara de Comercio de Valparaíso y una red de emprendedores, de pequeñas y medianas empresas. Estamos con todos los parlamentarios en este caso la Quinta Costa, y con el municipio de Valparaíso, el alcalde Chat, porque efectivamente nos han llegado muchísimos mensajes de empresas que en el fondo no están recibiendo esta ayuda. El banco no les está entregando estos créditos que además son garantizados por el Estado, o sea, no hay ningún riesgo para la banca. Sin embargo, fue algo que dijimos en la tramitación. Yo mismo en alguna instancia me abstuve, voté negativamente este proyecto en una primera instancia para enviarlo a mixta y ojalá mejorarlo, pero fue algo que dijimos, que acá iba a quedar demasiada discrecionalidad en manos de la banca estos créditos, y finalmente la banca, como hace negocio con la plata, le entrega los créditos a quienes tienen mejor espalda financiera, a quienes tienen más capacidad financiera para poder responder. Pero cuando el objetivo acá es más bien entregar un crédito a bajas tasas a empresas que lo están necesitando para poder salvar la empresa, para que la empresa no quiebre. Ese es el objetivo de esta política. Y sabemos que además hay muchas empresas, muchas pequeñas, microempresas, medianas empresas que también están fuera de la banca, que siempre han estado desbancarizadas. Exacto. Y por lo tanto acá se necesita, y es algo que anunció el presidente Piñera también en cadena nacional, pero todavía no presenta un proyecto concreto, de entregar, digamos, a través de otras instituciones como el Fondo Esperanza, como algunas cooperativas, etcétera, o el mismo Cercotec, la Corfo, que se involucre más directamente para aquellas micro y pequeñas empresas que nunca han tenido una relación de cliente con la banca para poder acceder a estos créditos. Yo creo que esto es urgente porque acá se ve muchas veces la crueldad del mercado. El mercado actúa fríamente con los números y dice, bueno, salvo a quien tiene más espalda financiera, a quien le va mejor, ¿no? A ese lo salvo y le entrego ayuda, y al que está con más dificultades, con más precariedad, lo dejo morir. Pero hay actividades económicas completas que pueden, por ejemplo, el sector turismo, hay múltiples sectores, agricultura, etcétera, y además todas las cadenas de economía informal que están relacionadas. Por eso es que acá estamos hablando de una crisis sanitaria, pero también es social, es económica, es laboral, es de pobreza finalmente, es de hambre para las familias, porque esto va encadenado, digamos, ¿no? Entonces se necesita con urgencia que el presidente Piñera envíe un proyecto de ley, primero, para mejorar lo que ya se aprobó respecto al FOGAPE, para apretar más a la banca. En eso el Banco Estado puede tener un rol mucho más activo de dar el ejemplo, junto a Cercotec, a Corfo, por un lado, y por otro lado, enviar este proyecto de ley para las otras entidades financieras sin fines de lucro, para las entidades más pequeñitas, que puedan también tener acceso a crédito, pero eso se necesita urgente. El presidente lo anunció esto la semana pasada, todavía no hay nada, no hay ningún proyecto sobre la mesa, y ojalá que no esté con el nivel de improvisación que ha mostrado como con el tema de las cajas de mercadería. Los alcaldes, los consejeros regionales, parlamentarios, hoy día el colegio médico, todos al unísono están pidiendo una cuarentena para la región y particularmente para el Valle de Aconcagua, donde, por ejemplo, en el caso de San Felipe, en la sexta ciudad con más contaminados, tiene apenas una población de casi 80.000 personas y está por sobre incluso Quillota, que tiene mucha más gente. Esta es una situación bien dramática, pero hasta este minuto ni siquiera el Ceremi ha dado una respuesta concreta. ¿Qué va a pasar con esto, senador?
Absolutamente, y también otras comunas de la región, San Antonio, es muy preocupante, hace tiempo lo venimos pidiendo, y como dice usted, en Aconcagua hay comunas que están buscando índices muy preocupantes, que en el fondo, si no tomas medidas hoy, lo que va a ir ocurriendo, y además como el nivel de testeo todavía es bajo, o sea, hay cierta capacidad que se ha aumentado, en eso hay que reconocerlo, hay 16.000 test, pero si uno desagrega esto por comuna, por región, todavía hay sectores que es muy bajo, está muy concentrado en la región metropolitana o en algunas regiones más críticas. Por lo tanto, lo que si no tomas medidas de cuarentena, de mayor cierre sanitario, de extremar las medidas sanitarias en el fondo de contacto físico de las personas, esto se va a ir propagando y al cabo de 2 semanas más vamos a tener aumento de casos críticos, no críticos, lo cual hace que vaya colapsando el sistema sanitario. Y lo mismo, acercándonos al invierno, se mezcla también con las enfermedades respiratorias. Entonces, acá urge proteger la región de Valparaíso completa, lo hemos pedido, los sistemas sanitarios, las aduanas, fin de semana largo, miles de autos llegan igual, entran igual. Exacto. Y todavía no se decretan cuarentenas tampoco en las comunas donde hay índices más complejos, como usted dice, en Aconcagua, San Antonio, bueno, la comuna de Valparaíso, Viña del Mar. O sea, tenemos que proteger la región de Valparaíso porque además nuestro sistema sanitario es precario. En el fondo, ya en periodo normal tiene muchas dificultades, problemas de insumos, etcétera, y si empieza a colapsar también, los propios trabajadores de la salud empiezan a contagiarse, tienen que hacer cuarentena, no hay reemplazo para ellos, se produce un encadenamiento muy complejo. Por lo tanto, acá a la autoridad el llamado es a decretar medidas, cambiar la estrategia, decretar medidas mucho más estrictas desde el punto de vista sanitario, y por otro lado el llamado a la población también, a extremar las medidas de cuidado, de no salir, de quedarse en casa en lo posible. Sabemos, por otro lado, que está esta necesidad social, que si no tienes los recursos apropiados para quedarte en casa es muy difícil. Así es. Pero ese es y las redes de solidaridad, yo creo que es muy importante activar también las redes de solidaridad para proteger y ayudar a la gente, sobre todo más vulnerable, a cuidarse en este contexto de pandemia. Muchas gracias, senadora, que tenga una buena tarde. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, un saludo y a cuidarse entre todos. Saludo a todos los auditores de Radio Preludio. Buenas tardes. Buenas tardes, ahí está el senador Juan Ignacio Latorre conversando con Preludio Noticias. 13 horas, 1 de la tarde con 33 minutos.